conversar ya con nuestra especialista, está más que preparada la doctora Michelle Ramírez, ella es odontóloga, usted puede participar en este tema que se trata de la neuralgia del trigémino a través de nuestra página en Facebook y a través de nuestro número de WhatsApp. Bienvenida doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Odili, como siempre es un gusto poder estar en la revista, así es, hoy vamos a platicar un poquito acerca de este tema que a pesar de que no es tan platicado Odili, sí hay muchas personas que lo padecen y es muy difícil a veces llegar a un diagnóstico específico e incluso diferencial de este. La neuralgia del trigémino, en los últimos estudios, la Asociación Española de Neurología habla que es un trastorno el cual se caracteriza por un dolor neurológico de bastante intenso que normalmente se va a dar normalmente en un lado de la cara. ¿Por qué? El trigémino, recordemos que nosotros tenemos 12 pares craneales y el trigémino es el número 5. Entonces ellos, para que tengamos una idea, es un nervio que se ramifica de esta manera. Hay una rama superior, una rama media y una rama inferior, como podemos observar en las imágenes. Entonces, este dolor va a afectar una o más de estas ramas. Lamentablemente es un dolor súper intenso, bastante fuerte. El paciente lo llega a describir como un dolor en forma de latigazo, puesto de que entra como una ráfaga, como una electricidad, también lo logran describir a veces. Puede ir acompañado de hormigueo, de molestia, de sentir como que le están hincando como con unas agujitas también en toda esa zona. Como les mencionaba al inicio, normalmente va a ser en un solo lado de la cara, esa es una de las características específicas de este tipo de dolor, ya que va a afectar a un lado, ¿ya? Porque hay dos ramas, entonces dos ramificaciones, perdón, entonces a un lado de la cara normalmente se va a dar y eso nos ayuda a ir haciendo un poco lo que es el diagnóstico diferencial, ya que muchas veces también se puede asociar con otros diagnósticos como cefaleas, incluso hay gente que lo llega a asociar con dolores de origen dental. Es importante saber que la neuralgia del trigémino no es de origen dental, sino que puede ser clasificada de otra manera. Este mismo estudio que arrojó en el 2023 la Asociación Española de Neurología habla también de que puede estar dividida en la neuralgia clásica, la idiopática y la secundaria. La neuralgia clásica es aquella neuralgia que, aunque la causa no es específica, se asocia a una compresión de una de estas ramas, en alguna parte de estas ramas. La que es idiopática, como la palabra lo dice, lamentablemente no hay una causa específica de la cual se derive la neurología. Y en el caso de la secundaria puede estar dada por traumatismo, como por ejemplo posterior a un accidente, puede estar dada también o asociada a otras enfermedades que lamentablemente pueden ser autoinmunes o que puedan llegar a deteriorar lo que es la capa protectora de los nervios. Entonces, al verse afectado esto o a estar una compresión del nervio, lamentablemente se van dando estas neuropatías. Correcto. Cuando necesitamos saber un poco de esos síntomas, ¿cuáles son los más comunes que se pueden presentar y en pacientes de qué edades? En el rango de edades, Odili, pues normalmente afecta más a pacientes mayores de 45 a 50 años en adelante. Sin embargo, no significa que no pueden haber excepciones de pacientes menores a estas edades que puedan estar iniciando con estas neuralgias, ¿verdad? O que incluso ya las puedan estar padeciendo. Sin embargo, si ya hablamos de que los síntomas, como mencionaba al inicio, normalmente el paciente va a iniciar con un dolor intenso, una ráfaga como una electricidad, lo describen como un látigo en esa zona, ¿verdad? Es un dolor que no es constante, Odili, es decir, no es que el paciente va a pasar todo el día con este dolor, no, es de repente. Incluso hay algunos pacientes que lo asocian o hablan de que dicen, ay doctora, cuando me estaba cepillando los dientes o me tomé un cafecito, incluso me dicen, a veces solo siento que me toco la cara y me molesta, me duele, ¿verdad? Lo asocian en cada paciente, recordemos que es independiente, ¿verdad? Es individual. Sin embargo, se caracteriza o se relaciona mucho porque es un dolor unilateral, puede ser o al lado derecho o al lado izquierdo del rostro, a diferencia de que, por ejemplo, las cefaleas u otro tipo de dolores de cabeza que pueden ser a ambos lados, ¿verdad? No los divide lo que es la línea media de nuestro rostro. Entonces, esta es una característica que a veces ayuda a hacer un diagnóstico diferencial. Lamentablemente, Odili, no hay como un estudio específico, como por ejemplo decirle, vaya a hacerse un examen en sangre, vaya a hacerse una radiografía, una tomografía, sí se habla de que las resonancias nos pueden ayudar
a ver si hay una vasoconstricción en alguna zona relacionada al dolor, pero no hay un estudio específico para determinar el diagnóstico de esto. Entonces se hace más que todo de manera clínica, lo que el paciente nos va describiendo. Es ahí la gran importancia que venimos platicando desde hace mucho tiempo aquí en el canal, el hecho de hacer un exhaustivo historia clínica, es decir, lo que llamamos expediente, y es lo que a veces menospreciamos, porque nos vamos directo a querer tratar algo, pero si no tenemos un diagnóstico, no lo vamos a poder tratar adecuadamente. Una vez, Odili, rápidamente le cuento, y les cuento a mis amigos televidentes porque puede hacer que se identifiquen, llegó una paciente, una señora como de 55 años en ese momento, y me decía, doctora, es que a mí me duele esta muela de aquí, y viera que ya no aguanto. Al momento de hacerle la valoración clínica, ¿cuál es la sorpresa? La señora no tenía muelas en esta parte de acá. Y entonces, ¿cómo le iba a doler algo que no había, verdad? Al parecer, en su momento, lamentablemente, le habían extraído varios órganos dentales, creyendo que de ahí derivaba el dolor, y que fue un diagnóstico que en el momento no se realizó adecuadamente y estábamos bajo una neuralgia del trigémino. Cabe señalar que esto no únicamente nos compete a nosotros como especialistas de odontología o de otro rama de la odontología, sino que es un estudio que debería de ser de manera complementaria, porque puede involucrar incluso obviamente al neurólogo, ¿verdad? De manera general, a veces hasta la parte psicológica, porque ya la calidad de vida del paciente se ve afectada a tal punto de que incluso algunos tienen de tan fuerte el dolor, llegan a dejar de hacer algunas cosas que hacen habitualmente para poder aminorar esto, y por ende también se ve afectada la calidad de vida en su entorno. Es importante mencionar que incluso en la historia habla de que la neuralgia del trigémino es conocida como la enfermedad del suicidio, porque anteriormente, cuando no se conocía la descripción o no tenía un nombre en específico esta enfermedad, era tan fuerte el dolor para algunos pacientes que lamentablemente llegaron a tomar decisiones inadecuadas. ¿Causa depresión entonces? Exactamente, depresión, o llegar a tratar de quitar este dolor de alguna manera, porque incluso en este mismo estudio que les digo que salió en el 2023, uno de los más recientes, habla de que hay algunos analgésicos que incluso no llegan a controlar este dolor, y es donde tenemos que pasar a que si tenemos un buen diagnóstico vamos a poder mandar un tratamiento adecuado, ¿verdad? Y obviamente derivar, es decir, si hay un momento en el que nosotros no estamos seguros o tenemos un límite, derivar al área de neurología, hacer incluso interconsulta con áreas relacionadas como otorrino, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay que hacer diagnósticos diferenciales. Vamos a leer algunos mensajes, doctora, que nos hacen llegar, claro que sí. Bueno, ya la doctora ha explicado un poco qué los provoca. Hola, muy buenos días. Yo no soy de andar mucho en hospitales porque casi no me enfermo, pero tengo más de 15 días que anda girando uno de mis ojos, el ojo derecho, muy seguido. Me han salido unas pelotitas en la parte trasera de la cabeza que me duelen mucho. Tengo 36 años. ¿Qué podría hacer? Dice por acá otra persona, muy buenos días. ¿Puede una persona tomar pastillas para combatir convulsiones, presentar ese? Bueno, perfecto. No es el caso de hoy, ¿verdad? Muy buenos días. ¿Existe alguna solución al problema? Nos dicen por acá. Y otra persona... muy buenos días, bendiciones. Yo quiero saber por qué a mí me amanece doliendo mucho la cabeza cuando me levanto. Me duele toda la parte de atrás y los lados de la cabeza. Tengo mucho tiempo de padecer muchos dolores de cabeza, me da mareos, náuseas. ¿Qué puede hacer? Bueno, si se fija, Odili, de hecho hay varias consultas relacionadas porque como hablábamos, en este caso, si fuese alguna de estas neuralgias del trigémino, no únicamente nos compete a nosotros, sino que es un conjunto para poder hacer un diagnóstico específico del paciente. Significa que si usted está dudando o se ha identificado con alguno de estos signos o síntomas característicos de alguna de estas enfermedades, usted tiene que acudir, ¿verdad?, a los especialistas correspondientes, neurología, odontología, otorrino, ir descartando más que todo, ¿verdad?, hasta llegar al diagnóstico adecuado. Ahora, en el caso de, había un paciente que decía, creo que el dolor... que le duele mucho, es excesivo el dolor en el lado izquierdo. No, preguntaban del tratamiento. Sí existen tratamientos, pero para poder brindarlo, primero hay que hacer el diagnóstico adecuado. Como les decía, lamentablemente tiene que ser de manera clínica, llegar al diagnóstico, es decir, ir haciendo las preguntas correspondientes hasta poder identificar si coinciden con las características de la enfermedad, ¿verdad? Y en algunos casos hacer interconsulta con algunos colegas. Perfecto, ya nos vamos, dicen nada más en Facebook, muy buenos días, esos dolores son permanentes, siento que la cabeza me va a explotar y en la parte de atrás de los oídos como que uno
como que hay unas cuerditas muy tensas de luz, la luz me estorba y cuando esos dolores me dan demasiado fuerte me altero de la nada. Otras personas que dicen que hay náuseas y esto, doctora, recomendaciones finales. Bueno, ya cuando hablamos de náuseas, probablemente no esté relacionado tanto con neuralgias, habría que descartar algunas cefaleas, ¿verdad?, que podría estar padeciendo este paciente. Solo como una recomendación, sería bueno que lo atienda el área de neurología para descartar, ¿verdad?, algún origen, algún dolor de origen idiopático en este caso. Correcto, doctora. Ahí veíamos el número de teléfono en pantalla quienes deseaban hacer esa consulta. Ahí está la respuesta, el número de la doctora Michelle Ramírez. Ella es odontóloga y hemos estado abordando el tema de la neuralgia del trigémino. Como bien la decía, es una combinación de especialistas quien deben de abordar y tratar esta enfermedad. Gracias, doctora. A la orden siempre. Vámonos de inmediato con Andurilla Ortiz, que tiene más información.